Buenas tardes, compañeros. Otra vez con ustedes, la amabilidad de ustedes de escuchar. Bueno, hoy apareció el gran compañero Farberov Seferino. Y bueno, entonces quiero, muy experto en política nacional. Entonces quiero darle el lugar al compañero que hable. Y mucho más cuando falta muy poco tiempo para nuestras elecciones. O sea, me imagino no, es así. El valor que tiene hoy en día hablar de eso. Bueno, compañero, Gracias, compañero adelante. Carlos, gracias, compañero Walter, por la invitación. Bueno, faltando pocas horas para que el próximo domingo, 26 de octubre del 25, vayamos a las urnas en esta primera elección de medio término, en donde se elegirán en las 24 provincias, mejor dicho, en las 23 provincias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, candidatos a senadores nacionales y diputados nacionales. Es una muy buena ocasión para que el pueblo argentino se exprese cuáles son sus pensamientos, sus sentimientos, su actual situación frente al gobierno nacional. Claro, claro. Porque evidentemente el gobierno nacional llegó prometiendo una serie de compromisos, hizo campaña a lo largo y a lo ancho del país, fundamentalmente a través de los medios nacionales, a través de las redes sociales, prometiendo una cosa y mucha gente que los votó está muy decepcionada. Antes que nada, la interrumpo. Sí, No, quería preguntarle una duda que tengo, no, sí, no la conozco, porque los medios lo ocultan. correcto. Había una especie de intentona del gobierno de trastocar el conteo del escrutinio final. ¿Qué se sabe de eso? No, ya la Cámara Nacional Electoral, Ah, ante presentaciones del Partido Justicialista, ya definió que la Dirección Nacional Electoral, que depende del Ministerio del Interior, para dar los resultados de la elección del domingo, exacto. lo tiene que dar distrito por distrito, porque no es una elección distrito único, que sería el Claro, país completo, exacto. sino que cada provincia elige sus diputados nacionales y o sus senadores nacionales. Por Exacto. lo cual, el cómputo debe hacerse y darse los resultados provincia por provincia. Está bien. ¿Por qué? Porque el partido del oficialismo, La Libertad Avanza, mediante partido propio o aliado con partidos generalmente provinciales, está inserto en los 24 distritos electorales. En cambio, Fuerza Patria está en la mayoría, pero no está en todos. Pero el peronismo, que está dentro de Fuerza Patria, más el peronismo que está en los frentes, por ejemplo, Formosa, Santa Fe, Río Negro, muchas provincias que no va el peronismo, sus candidatos mediante Fuerza Patria, sino mediante alianzas Ujú. provinciales, Exacto. tiene que estar reflejado Con otros nombres. con otros Con nombres, otros nombres. Ahí está el exactamente. problema. Entonces, el Exacto, ¿por cómputo qué? sería distinto. Porque Claro. digamos, la inserción, la participación del gobierno de los Estados Unidos a través del presidente Trump o a través del secretario de Tesoro, que plantean que continuarán o no apoyando al gobierno de Milei de acuerdo a los resultados, evidentemente el gobierno nacional pretende ganarle a Fuerza Patria como si Fuerza Patria representara a todo el peronismo. Lo representa es una gran mayoría, pero en distintas provincias el peronismo va con otros nombres, Exacto, por lo exacto. cual el resultado real será el, los resultados provincia por provincia Ujú. y después el que quiera sumar todo lo podrá hacer en forma extraoficial, no se podrá hacer en forma oficial. Exacto. Porque además de los resultados cuantitativos, se verá la cantidad de legisladores nacionales que ingresan al Parlamento después del 10 de diciembre, Claro, en donde ahí se claro. va a ver realmente cómo va a quedar el Parlamento argentino Está bien. para el último tiempo que le quede de mandato a este gobierno hasta el diciembre del Claro. 2027. Entonces, está bien. Muy bien, entendido. Ya estoy tranquilo porque pensé que esto venía muy complicado.
Entonces, usted habló del apoyo norteamericano, de estos swap. ¿Cómo lo ve usted ese el futuro, la futura relación Estados Unidos-Argentina? A partir de esto, no sé si está clara la Yo pregunta. creo que sí. O sea, este es lo que intenta el gobierno norteamericano es salvar Sí, a este gobierno, pero así es. es una relación de Estado a Estado, de nación a nación. El préstamo, todo lo que están haciendo es con el gobierno de Argentina. Que Milei es un simple anécdota, que la pasaremos esta noche que estamos viviendo desde el punto de vista social, económico, político, será una noche. Como dicen, hay luz al fondo del túnel. Y la luz es el peronismo. Claro. Más, en esta semana creo que un hecho importante, quizás poco difundido, es que antes existía la red social Twitter o X. Sí, Como Trump tuvo dificultades con el dueño de esta red social, Twitter, ex Twitter, ahora X, armó una red social propia, una red que un poco conduce o está, digamos, la conduce la gente de Trump. A esa red social de Trump se incorporó como usuario de esa red la gente de Principios y Valores y fundamentalmente el compañero Guillermo señor Moreno. Moreno. Ah, muy bien. Por lo cual, a través de esa red social, la gente de Trump y su equipo conocerá en vivo y en directo y de primera mano el pensamiento del peronismo, a Usted, través de lo que exprese el compañero Guillermo Moreno y Principios y o sea Valores. que usted está expresando la realidad de que hay una comunicación continua. No directa, pero sí Sí, a sí, sí, través de la red la red social. social, pero es continuo. O sea, Exactamente. Entonces, cada cosa que suba, cada expresión, pensamiento que suba a esa red social, el compañero Guillermo Moreno y el partido Principios y Valores, va a llegar en vivo y en directo, digamos, en forma inmediata, a conocimiento de la gente de Trump y su equipo que lo acompaña. claro. Eso va a posibilitar, por ejemplo, que he leído declaraciones recientes del secretario de Tesoro, Scott Bennett, Bennett, que Bennett. habla que el peronismo es de izquierda. Sí, sí. Es evidente una mala información sobre digamos, la filosofía, la ideología política del peronismo. Bueno, es legendario la ignorancia norteamericana sobre la situación política argentina. No saben ni siquiera cuál es la capital, si es una provincia, no saben nada. O sea, el norteamericano medio, que de ahí emerge la cultura norteamericana, es un poco retraído con respecto a ese Sí, conocimiento, ¿no? eso respecto a Argentina, pero con respecto al peronismo, además de los norteamericanos o estadounidenses, como yo les llamo, en general el peronismo no es conocido en toda su esencia, en toda su Exacto, filosofía. exacto. Más, dentro del propio país hay muchos dirigentes, inclusive, que se asumen como peronistas, y si uno le hace un breve examen ideológico sobre principios básicos del peronismo, a lo No lo saben. sumo, sí, a lo sumo te hablan de las tres banderas, Bien, claro, pero un poco que uno cala un poco más a fondo y son dirigentes de muchos años del peronismo. claro. Porque hay No, una cosa que yo siempre sostengo a todos los compañeros. Del 45 al 55, el difusor de la doctrina, el maestro que nos dio doctrina peronista desde el gobierno, fue el general Perón y Eva Perón. exacto. Muy bien. Vino el golpe del 55. Del 55 hasta que volvió la democracia, hasta 1973, bueno, el peronismo atravesó distintas etapas de persecución, detenciones, hubo desaparecidos, no muchos, pero hubo algún Y desaparecido como Felipe Vallese, por ejemplo. ideológicamente también Periodo, vulnerable. exacto, y lamentablemente en esos
18 años hasta el 73 hubo poco tiempo de formación ideológica y política de los cuadros dirigentes y militantes del peronismo, salvo lo que hacía el general Perón, mandando cartas, mandando cintas grabadas, escribiendo libros, publicando libros. Famoso. Muy bien. Después vino 73-76, donde fue el gobierno, que no llegamos a contar los 3 años, pero que bueno, que tuvimos distintas la problemática del gobierno, los distintos hechos sucedidos dentro del propio gobierno. Vino el 76. Como bien lo dijo el que fue secretario legal y técnico y secretario privado de Isabel hasta el 24 de marzo del 76, el doctor González, que padeció su cárcel, que sus 2 subsecretarios fueron desaparecidos. Bueno, él escribió un libro sobre el 24 de marzo y el libro termina diciendo 24 de marzo del 76, comienzo del genocidio y devastación de la Argentina. Porque el 24 de marzo hay que verlo como la continuidad de 1955, de la Revolución de los Libertadores, porque siempre, desde que se formó el peronismo, en el 43, el 27 de noviembre del 43, esa es otra pregunta, ¿ven? Para hacerle a algún compañero dirigente o aspira a ser dirigente. ¿Cuándo nació el peronismo? Y muchos te dicen el 17 de octubre del 45. Y uno dice, no. Eva Perón, en su libro Historia del Peronismo, que se transcribe en las clases que ella dio en la Escuela Superior Peronista en 1951, con la materia Historia del Peronismo, la propia Evita dice, el peronismo no nació el 4 de junio del 43, con motivo de la revolución de los coroneles del GOU, tampoco nació el 17 de octubre. El peronismo nació el 27 de noviembre de 1943, cuando el general Perón asumió como secretario de Trabajo y Previsión. Y ahí dio su primer discurso a la clase trabajadora. Ahora, usted hagan una encuesta, pregunten en general, y muy pocos, por no haber leído a Eva Perón, yo mismo estuve equivocado. por no haber leído a Eva Perón, Sí. no conocen esta fecha concreta. Yo lo traslado al concepto de el nacimiento de un hijo en el seno de una mujer. Claro. Primero está la concepción en el seno materno y después ese ser humano crece 9 meses en el vientre de la madre y sale a la luz y nace. Bueno, ese es el 17. Exactamente, porque no hubiera existido el 17 de octubre del 45 sin el trabajo previo del general Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Exacto. Porque si no, porque hubiera salido el pueblo a la calle a defender al líder que lo habían encarcelado. Bueno, así como eso, el peronismo necesita imperiosamente capacitar a su clase dirigente, a su clase militante y cuadros políticos, porque nadie da la vida por lo que no conoce. Conoce poco, claro. Y tampoco uno puede conocer lo que no estudia, lo que no lee. Y hay otro concepto también de Eva Perón que es fundamental tenerlo presente a lo largo de la vida de cada peronista. Ella decía, ¿cuáles son los 3 amores de todo peronista? Uh-huh. Y ella lo define muy bien. Los 3 amores de todo peronista son la patria, el pueblo y Perón. Las 3 P. Uh-huh. Entonces uno puede en la vida política conocer argentinos que quieren a la patria como nosotros. Bueno, son compatriotas y hay que respetarlos y quererlos como compatriotas. Hay otros sectores que quieren al pueblo como nosotros. Son compañeros de la causa popular y hay que respetarlos y quererlos. Pero para decir Perón. Soy peronista con mayúsculas es amar a Perón. No hay otro.
Lo único que distingue a un peronista del que no es peronista, que el peronista ama a Perón. Y viene otro concepto que quiero también dejarles marcado a los compañeros. El último discurso del general Perón al pueblo en la Plaza de Mayo fue el 12 de junio de 1974, 19 días antes de su paso en la inmortalidad. Muy bien. Entonces, frente al pueblo de la Plaza de Mayo, que era generalmente compañeros que nos movilizamos desde Capital y Gran Buenos Aires, en apoyo al general Perón, que también ya lo estaban tratando de socavar, de generar la inflación, venían por el gobierno de Perón. Y él nos dijo, entre otras cosas, además de lo que muchos recordamos, llevo en mis oídos la más maravillosa música, que es la palabra del pueblo argentino, sí. Como sabiendo que se iba, que se estaba despidiendo de nosotros. Dijo otra frase famosa, que solo la organización vence al tiempo y vence a los hombres. Pero junto con esa organización que vence al tiempo y vence a los hombres, nos dijo otro concepto fundamental. Mi único heredero es el pueblo. ¿Y qué herencia nos dejó Perón? ¿Cuál es la herencia que nos dejó? A sus hijos. Nos dejó lo que muchos llaman la doctrina peronista, y yo le llamo el evangelio político. Claro. ¿Por qué? Porque los evangelios cristianos que nosotros escuchamos, leemos los domingos, o que nos leen desde el púlpito en una iglesia católica o en un templo evangelista, fueron escritos por evangelistas, los 4 evangelistas, una vez que se murió Jesús, que Jesús partió al cielo. Esto es lo mismo. Ellos escribieron, relataron lo que vieron de Jesús. Sus prédicas, sus milagros. Bueno, ahora, nosotros en este evangelio político, que es el peronismo, los evangelistas son Perón y Eva Perón. Son los que ellos hablaron, los que ellos escribieron, sus libros, sus discursos, sus obras, su modo de manejarse con el pueblo. Exactamente. El amor, porque en todo priva el amor, tanto de Perón como de Eva Perón a su pueblo y a su patria. Eso fue evidente siempre. Exacto. Entonces, eso es un poco el resumen del peronismo, pero que ese resumen hay que tratar de divulgarlo, primero entre los propios peronistas, para que cada compañero que se asume como peronista, cada compañero que aspira a ser dirigente, a ser militante en el campo político, en el campo sindical, en el campo de la rama femenina, en el campo de la juventud, en el campo de lo que propone Guillermo Moreno para el movimiento, en la creación de la rama de técnicos y profesionales, en la rama de los movimientos sociales, que se asuman como peronistas, y en la rama de ¿quién? De empresarios peronistas, porque hay muchos empresarios, especialmente las pymes, que tienen su concepción peronista, que nacieron en un lugar peronista, que se desempeñan como dueños de una pyme, una micropyme, una mediana pyme, que tienen su corazoncito peronista. Pero ese empresario, que es un trabajador, como el trabajador que va por un salario, él, desde su conducción empresaria, también es un trabajador, porque también produce bienes y produce servicios. Tiene que leer y estudiar a Perón, porque la lectura de Perón hace que uno tenga una formación política integral, tenga una visión de la sociedad, de la patria, de toda América del Sur, de toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, una visión del mundo. Entonces, hay mucho, mucho por hacer por Argentina y por los pueblos que nos rodean. Casi una universidad. Totalmente. Diríamos, ¿no? Como por magnitud. Supuesto, exactamente, es lo universal. Lo exactamente. Entonces, ¿por qué? Otro concepto clave, compañeros. La doctrina peronista es la única doctrina en el mundo nacida en el siglo XX y que en este siglo XXI, cada día más, a medida que sea más conocida, va a ser una doctrina
que van a adoptar los distintos pueblos del mundo. Aunque no se llamen peronismo, que no nos interesa. No. Mientras que cada pueblo del mundo adopte la síntesis que expresa el peronismo, con el nombre que quiera cada pueblo, con el nombre del líder que mejor lo representa, porque nosotros no somos un movimiento imperialista desde el punto de vista ideológico. No es que pretendemos que haya peronismo en cada país del mundo, no, que cada pueblo tome la esencia del peronismo, porque la esencia del peronismo es tan sencilla. No. ¿Qué pretende? Si alguien te pregunta a vos, viene de cualquier pueblo del mundo, ¿qué pretende el peronismo? Pretende la felicidad del pueblo Y la grandeza de la nación. y la grandeza de la nación. Argentina, Ah, vos sos africano, claro. que pretendemos que vos transmitas la felicidad del pueblo africano Exactamente. y la grandeza de la nación de ese pueblo africano. Un nacionalismo de inclusión. De inclusión. Sea el nombre que tenga. Exactamente. Ahí se una a todo un proyecto mundial. Abriendo los brazos y el corazón a todos. Claro. De esa forma vamos a ir construyendo un mundo universal, porque el fenómeno, nosotros hablamos del mundo universal. El mundo universal implica la integración de las naciones vecinas, en este caso vamos a suponer el Mercosur, el UNASUR, que es toda América del Sur, Exacto. que se vayan uniendo, integrándose, cada uno respetando su identidad, su historia, y a su vez, una vez que está unida América del Sur, hay que buscar la unidad, la integración con América Central y buscar la integración con América del Norte, Ahí está la cosa. con Estados Unidos. Claro que sí. ¿Por qué, compañeros? Yo le digo especialmente a los jóvenes, Estados Unidos en el 2050, de acá solo 24 muy años, poco, muy poco. porque 25 ya se nos fue el 25, tomemos a partir del 26, 24 años al 2050. En el 2050, la mayor población que hable en el español va a estar ¿dónde? En Estados Unidos. Exactamente. Va a superar la cantidad de personas que hablen el español, va a ser superior a la de México. Correa de transmisión del peronismo. Totalmente. Va a ser mucho más fácil, mucho más fácil. Hoy en las redes sociales el español es uno de los idiomas en Internet más escrito y leído. Por lo cual ya llegar a través de las redes sociales, a través de Internet, a los distintos pueblos del mundo que hablan español, es mucho más fácil para los que quieran difundir el peronismo. Y ni hablemos si todo ese evangelio político que yo te manifesté, lo traducimos al portugués, lo traducimos al francés, lo traducimos al alemán, al italiano, inclusive al ruso, todos esos pueblos con la doctrina política o el evangelio político peronista lo pueden leer en vivo y en directo. Hubo un político ruso, Dugin, que estuvo diciendo en Argentina, donde habló del peronismo maravillas, Bueno, hablando... que era el idioma de los patriotas de Rusia, digamos. No comunistas, sino los antiguos patriotas rusos. Correcto. Alexander Dugin, Dugin, que le mataron a la hija, un asentado. Exactamente. ¿Quién es Alexander Dugin? Es un poco el filósofo, historiador, y ha diseñado una teoría, la cuarta teoría política. Eso, exactamente. A este hombre ruso lo trajo a la Argentina un filósofo argentino de La Plata, Alberto Buela. Alberto Buela lo llevó a Dugin a darle una charla a los compañeros secretarios generales y delegados de la CGT, en el edificio de la CGT. Después que le dio la charla sobre su teoría política, los compañeros sindicalistas y Alberto Buela le empezaron a hablar del peronismo, que él no conocía. A partir del conocimiento que tuvo del peronismo, Dugin ya es un personaje que habla más. Estos días creo que le escribió en Twitter
Ajá. al No propio sabía, Trump, no sabía. Ah, como bien. diciéndole que Argentina, viste que cuando Trump dijo que Argentina está en un momento difícil, Sí, que sí, sí, peligra sí, su sí, vida, sí, sí, sí. le escribió Dugin, quédese tranquilo, que mientras que exista el peronismo en Argentina, Argentina tiene vida para largo y para rato. Lo dijo él. Mira. Exactamente, Todavía están. se lo escribió. Yo pensé que estaba retirado. No, 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 no. sí, sí, Y sí. como bien dijiste vos, es tan importante digamos, como alguien Ejemplo. digamos, lo catalogó como el Rasputín de Putin, así, ¿viste? Y fue, así que fue que le habían puesto una bomba al auto de él y por las circunstancias de la vida, él tomó otro coche y su coche que iba a viajar él, asumió la conducción del coche su hija. Y iban los dos coches, el de la hija adelante y él atrás, y ahí estalló la bomba, un atentado terrorista que liquidó a la hija y él vio morir a su hija. O sea que hasta en eso el poder, digamos, se lo quería sacar de encima a Dugin. Entonces, bueno, por eso el peronismo es una bandera, es una doctrina de paz y amor. En un mundo signado por la violencia, por las guerras, el peronismo plantea amor y paz entre todos los pueblos del mundo. Por lo cual, los intereses que están detrás de la guerra, de fomentar el odio entre las naciones, generando guerras, ¿para qué? Para venderle armas, para hacerlos dependientes económicamente, ¿Mm? no van a querer nunca que el peronismo surja, que crezca nuevamente. Y un poco ya lo adelantó Churchill, el ídolo del presidente Milley, que en el 55, en el 55, cuando cae el gol, cuando la Libertadora, armada por los británicos, Exactamente. porque los compañeros, especialmente los jóvenes, tienen que saber que el 16 de junio de 1955 hubo un bombardeo a la capital federal, no solamente a la Plaza de Mayo, por aviones de la Marina. Después de ese hecho, el general Perón le quitó todas las espoletas a los aviones navales y le quitó poder de fuego a la Marina. Sí. Y en alta mar, Dos hechos quería decirle. Sí, La Fuerza Aérea más poderosa de América, en el 55, era la uruguaya, porque estaba destinado a cualquier cosa bombardear todo Buenos Aires. Por eso es que después se disolvió todos esos aviones, no existieron más. Y por otro lado me enteré, en el campo, en Santiago del Estero, que estuve por ahí dando vueltas y me enteré, gente vieja, gente grande, que los cuatrimotores de la época hélice desembarcaban armas en el 55 en contra de Perón. Ahí totalmente, en los campos de Santiago del Estero, totalmente. venido directamente del extranjero. Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque Perón era un peligro para el poder Exactamente. británico imperial. Ujú. Porque ya en el 45 Churchill le había dicho, ojo con Perón, porque detrás de Perón y sus ideas se va a encolumnar toda América Latina. Por lo cual siempre, siempre Perón y el peronismo para el poder inglés siempre fue un peligro constante. Exactamente. Y después, Exactamente. fíjense que después en el 82, gobierno militar que nada que ver con el peronismo, produjo la guerra de Malvinas. Pero Exacto. la guerra de Malvinas se llevaron con los pilotos de Fuerza Aérea y la Fuerza Aeronaval, verdaderos patriotas, que no tenían nada que ver con el peronismo. Pero es decir, la idiosincrasia del argentino, de esos patriotas, pilotos de la Fuerza Aérea y la Fuerza de Aviación Naval, hicieron temblar bastante al poder inglés. Realmente fue muy importante. Muy Exactamente, importante, muy exactamente. importante. Pero bueno, ahora estamos bastante restringidos a través del Tratado de Madrid que firmó Menem, ¿Mm? por lo cual estamos bastante limitados. Pero la llegada del peronismo al poder en el 2027 y en especial la llegada de un compañero como Guillermo Moreno que la tiene tan clara y tan precisa
respecto a lo que significa lo económico, lo que significa las relaciones exteriores, lo que significa la defensa del país, hace que, además de resistencias interiores dentro del peronismo, que por ahí no terminan de comprender que Moreno no es por sí Moreno, sino que él, el que más representa, el que más transmite a toda la comunidad argentina lo que es el peronismo verdadero, el peronismo con mayúscula. Además de las resistencias internas que pueda haber, el poder anglosajón va a trabajar fuerte para que Moreno no llegue. Exacto. Por eso, cuando Moreno habla de Trump y habla de América para los americanos, lo dice con precisión. Exactamente, precisión. ¿Por qué? Porque, perdóname, sí, no, Carlos, no, porque Estados Unidos, primero, que fue colonia de los ingleses y se liberó de los ingleses, pero los ingleses nunca absorbieron esa liberación. Siempre quisieran tener a Estados Unidos bajo su control político ideológico. Y después de la Segunda Guerra Mundial, donde se terminó el poderío del imperio inglés y asume en su lugar el imperio estadounidense. Claro. Y ahora Estados Unidos con Trump les dice, queremos incorporar como un próximo estado a Estados Unidos a Canadá. Canadá pertenece a la corona británica. Porque muchos compañeros dicen, Canadá, sí, Canadá es un país democrático. Sí, democrático para elegir el primer ministro. Pero el presidente, o el, digamos, es un virrey, es un representante del rey de Inglaterra, Carlos III, que ahora dicen que está enfermo. Bueno, si Dios decide llevárselo a Carlos III, vendrá el hijo que lo reemplace. Pero siempre va a ser un rey de Inglaterra, que dominan Canadá, dominan Australia, dominan Nueva Zelanda. Entonces, es un imperio mundial, sí. Sí. Entonces, cuando decimos América, dice Perón, América para los americanos, un poco recordando lo que decía el presidente Monroe, América para los americanos. Muy bien, yo digo, América, como decía el general, sí señores, América para todos los americanos, todos, y con todos los americanos. Es una pregunta, sí. Un tema que me interesa a mí, por ahí interesa a los demás, el tema de la soberanía argentina. Estamos hablando de la soberanía. Sí. O sea, se habla de bases norteamericanas en el sur, de la OTAN, más que norteamericana, en el sur, y yo humildemente, lo interpreto como que una base de submarinos para poder, de reserva, para cualquier eventualidad, poder dirigirse tanto al Atlántico como al Pacífico, porque están en Tierra de Fuego. Correcto. O sea, y tenemos la base poderosísima de Malvinas. Entonces estaban diciendo de que, bueno, eso es contra la Argentina. En realidad es contra la Argentina porque per se, pero no es contra la Argentina de intención. La intención es la guerra mundial. ¿Usted qué opina de eso? ¿Puede haber peligro de una guerra mundial? Porque estamos hablando de la caída de la mundialización a favor de los nacionalismos. Correcto. Que se manifiesta en Estados Unidos, se manifiesta en Rusia, China. Es tan importante para los ciudadanos argentinos que este domingo, a los que tengan sentimientos nacionales, aunque no sean peronistas, no hay problema, pero que tengan sentimientos nacionales, coloquen su voto por Fuerza Patria, porque Fuerza Patria, dentro de todos los sectores políticos, es el único que tiene una concepción estratégica de un gobierno nacional, además de popular. Entonces, este domingo es fundamental generar un hecho político que no solamente va a trascender en Argentina, sino va a trascender en todo el mundo. Y a su vez, a partir del 27 de octubre, va a haber que trabajar fuerte para consolidar el triunfo del 26 de octubre y que lleguemos a las elecciones del 27 plenamente armados, políticamente hablando, para lograr el triunfo
y asumir el gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional, a partir del 2027. Sí. Con el gobierno nacional, a partir del 2027, con una clara concepción de la reindustrialización del país, vamos a poder prepararnos para transitar las próximas décadas con un gobierno realmente soberano, un gobierno nacional. Porque ya vemos que este hombre, el que nos preside, o cualquiera de su sector, tienen una concepción muy laxa, muy amplia. La soberanía para ellos No existe. no existe. Entonces, frente a eso hay que consolidar. Este domingo va a ser Bisagra. bisagra. Y después del domingo, a partir del mismo domingo, el lunes, ya va a haber que trabajar para que el pueblo argentino elija de plenamente consciente y de corazón un próximo gobierno peronista, para lo cual va a haber que preparar los planes de gobierno y asumir el gobierno en condiciones de no traicionar lo que le prometamos al pueblo en campaña electoral. Muy bien. El domingo 26 de octubre. Listo. Ahí Entonces, estamos. Vamos a cortar. el domingo se juega, como decía Shakespeare, ya que estamos hablando de Inglaterra, se juega el ser o no ser de la patria. Claro, sí, es verdad. Así que recordando a Shakespeare y su Hamlet, en momentos plenos de imperialismos se define el ser o no ser de la patria. El domingo, Fuerza Patria, lista 507. En la provincia de Buenos Aires y en cada provincia donde por ahí se pueda ver este video, la fuerza que esté más cercana a Fuerza Patria para poder salir de esta noche que estamos viviendo. Para que haya luz al final del túnel, Fuerza Patria 500. No, está bien, se aprende con el compañero, se aprende realmente, ¿eh? Uno se cree que sabe y sabe poco. Así que bueno, la bisagra espero que se dé, se va a dar, va a ser un triunfo del pueblo argentino, ¿eh? Y bueno, que se vaya acomodando porque realmente la historia está muy acelerada, la historia mundial está muy acelerada y es posible que este triunfo, que es casi inevitable del peronismo, para el domingo, incida en la política internacional más de lo que nosotros nos imaginamos. Totalmente, Me parece a mí. totalmente, compañeros. ¿Por qué? Porque el poderoso sistema financiero depositó en Milei muchas esperanzas, o sea, porque ellos querían desde Argentina, porque no olvidemos que Argentina es un faro cultural. Entonces, ellos, por ejemplo, en México, con la llegada de Manuel López Obrador y el movimiento Morena y su continuación, que es la presidenta actual Claudia Sheinbaum, ellos ahí no pudieron penetrar. Entonces, en Colombia llegó, después de muchos años de guerra civil, de muchos conflictos violentos, llegó un gobernante como Petro, que quizás lo tienen más como hombre del progresismo, pero yo creo que Petro más o menos está cerca de una concepción peronista. Además está en bisagra lo de Argentina, porque si, como usted muy bien dice, del tema financiero especulador, Correcto. va a llevar a la ruina peor de la Argentina, que Totalmente. si no lo damos vuelta inmediatamente, Correcto. va a ser después muy difícil reencauzar de vuelta la nación, reencauzar la fuerza del pueblo. Correcto. ¿Por qué? Porque Argentina, a través del peronismo, ¿qué propone? La reindustrialización. Exactamente. Y con la reindustrialización, evidentemente, haremos un giro copernicano, 180 grados. Vamos a ir por una economía productiva, donde haya trabajo y donde haya una justa distribución de la riqueza. Por lo cual, la llegada del peronismo en el 27, pero para lo cual este domingo es clave, tenemos que salir contentos y felices que vamos a lograr el objetivo. Muy bien. Gusto en escucharlo, Seferino. Gracias, Mucho compañero Carlos, escucharlo, gracias, compañero Walter.